Mensaje. Nehemías. Capítulo 1. 1. Las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y acaeció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, 2 que vino Anani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Develación. Nehemías representa al alma que despierta en medio del exilio interior. Susa simboliza el mundo físico, donde la conciencia está prisionera. El mes de Quisleu alude a los tiempos de oscuridad espiritual, cuando la chispa divina busca su retorno. Anani es la voz de la conciencia fraterna que trae noticias del estado del alma. Los judíos que escaparon son los pocos elementos anímicos que han sobrevivido a la esclavitud del ego. Jerusalén es el corazón espiritual, el templo interior del hombre. Mensaje. 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. 4. Y fue que, cuando yo oí estas palabras, me senté y oré, y me enluté por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Develación. El remanente del alma se halla débil y avergonzado. Los muros derribados significan que la fortaleza interior, la disciplina del ser, ha sido destruida por los yoes psicológicos. Las puertas quemadas son los sentidos prostituidos por las pasiones. El llanto es el dolor consciente por la propia miseria interior. El luto simboliza el reconocimiento de la muerte espiritual. El ayuno es la abstención de los placeres sensuales, y la oración, el clamor del alma hacia lo divino. Mensaje. 5. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. 6. Esté ahora atento tu oído, y tus ojos abiertos, para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora, delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Develación. El alma invoca al Dios íntimo, terrible contra el ego y misericordioso con la esencia. El pacto es la alianza de la conciencia con la ley divina, sostenida solo por quienes aman al ser y practican la ley. La verdadera oración incluye confesión sincera. Nehemías no se separa de la culpa colectiva. Reconoce que él mismo, su familia y todo Israel, los arquetipos internos, han caído bajo el poder del ego. Mensaje. 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, y estatutos y juicios, que mandaste a Moisés tu siervo. 8. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros prevaricareis, yo os esparciré por los pueblos. Develación. El alma reconoce que ha olvidado la ley interior, los 10 mandamientos, que son códigos del ser. La corrupción es la degeneración psicológica producida por la infracción de esos principios. La dispersión entre los pueblos simboliza la conciencia fragmentada en los múltiples yoes. Así el hombre pierde la unidad y queda dividido en miles de deseos contradictorios. Mensaje. 9. Más si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí los juntaré, y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. 10. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Develación. La promesa divina es la reintegración. Aunque la conciencia esté diseminada en los confines del caos interior, si hay arrepentimiento y obediencia a la ley, Dios reúne las partes del alma y reconstruye el templo interior. El alma recuerda que la salvación es obra del Cristo íntimo, la mano poderosa que libera de la esclavitud egoica. La redención es fruto de la fuerza divina, no del esfuerzo meramente humano. Mensaje. 11. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Y ahora concede hoy buen suceso a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo era maestresala del rey. Develación. El temor del nombre es reverencia a lo sagrado. El pedido de gracia es la súplica de auxilio espiritual para cumplir la gran obra. Nehemías, como maestresala, representa al iniciado que sirve en la corte del rey interno, el íntimo, y que debe hallar favor para iniciar la restauración de Jerusalén interior. Mensaje. Capítulo 2. 1. Y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, y lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, 2. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro, pues no estás enfermo? No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Develación. El mes de Nisán señala los misterios de la primavera interior, cuando el alma busca renacer. Nehemías como copero ofrece el vino, símbolo del fuego transmutado.
Su tristeza en presencia del rey manifiesta el dolor del iniciado que contempla las ruinas de su templo interior. El rey representa al íntimo, al ser. El corazón quebrantado es la señal de la lucha interior. El temor es la reverencia profunda del alma ante el ser, pues sabe que debe responder con verdad. Mensaje 3. Y dije al rey: el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? 4. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Develación. La ciudad desierta es el alma humana devastada por el ego. Los sepulcros de los padres son las tradiciones sagradas olvidadas. Las puertas consumidas son los sentidos profanados por el fuego de la pasión animal. El íntimo siempre responde: ¿qué pides? El orar antes de responder significa que todo deseo debe alinearse a la voluntad del Padre. Mensaje 5. Y dije al rey: si al rey place, y si agrada tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿hasta cuándo será tu viaje, y cuándo volverás? Y el asunto agradó al rey, y me envió, y yo le señalé el tiempo. Develación. Judá es la esencia, la parte más pura. Reedificar la ciudad es reconstruir el templo interior, el alma que ha sido profanada. El viaje es la iniciación. La reina es la divina madre Kundalini, siempre al lado del rey. El tiempo señalado es el ciclo de pruebas y trabajos que el iniciado acepta. Mensaje 7. Además dije al rey: si al rey place, que se me den cartas para los capitanes del otro lado del río, que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. 8. Y carta para Asaf, guarda de la huerta del rey, a fin que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa donde entraré. Y me lo otorgó el rey, según la benéfica mano del Señor sobre mí. Develación. Las cartas son poderes y autorizaciones internas que el ser otorga para pasar las fronteras psicológicas. El río es la vida. Los capitanes son guardianes de los mundos internos. Asaf representa al guardián de la sabiduría. La madera es la energía sexual transmutada, con la cual se reconstruyen los muros y portales del templo interior. Todo es posible solo con la mano de Jehová Elohim. Mensaje 9. Y vine luego a los capitanes del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo príncipes del ejército y gente de a caballo. 10. Y oyéndolo Sanbalat horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Develación. El iniciado entrega las cartas. Muestra las credenciales del ser. Los príncipes y los caballos son las fuerzas superiores que acompañan al discípulo en el camino oculto. Sanbalat y Tobías son símbolos de los yoes tenebrosos que se oponen a la obra interna. El ego no tolera que el alma se reconstruya. Mensaje 11. Llegué pues a Jerusalén, y estuve allí 3 días. 12. Y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había bestia conmigo, excepto la bestia en que cabalgaba. Develación. Jerusalén es el corazón. 3 días simbolizan la iniciación, la muerte y resurrección interior. El trabajo oculto se hace en secreto, en la noche del espíritu. Los pocos varones son las partes superiores del ser. La bestia en que cabalgaba es la energía instintiva que debe ser dominada y dirigida. Mensaje 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas del fuego. 14. Pasé luego a la puerta de la fuente, y al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase la bestia en que iba. Develación. La puerta del valle es la humildad. La fuente del dragón alude al guardián del umbral. El muladar es la cloaca de los defectos psicológicos. Observar los muros caídos es tomar conciencia del estado en que está nuestra alma. La puerta de la fuente es el acceso a las aguas de la vida. El estanque del rey es el depósito de la sabiduría divina. Pero la bestia no puede pasar. La energía animal no entra en el reino. Solo el alma purificada puede entrar. Mensaje 15. Y subí por el arroyo de noche, y consideré el muro, y regresando entré por la puerta del valle, y me volví. 16. Y no sabían los magistrados a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Develación. El arroyo nocturno simboliza las corrientes ocultas del subconsciente. El iniciado observa el muro, es decir, los límites de su ciudad interior. Regresar por la puerta del valle indica que tras la inspección del alma se debe volver a la humildad. El trabajo interno es secreto.
El iniciado no revela al mundo sus movimientos íntimos. Ni aun las partes de la propia psique saben al principio el alcance de lo que el ser dispone en lo oculto. Mensaje 17. Y les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas del fuego. Venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no seamos más en oprobio. 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron: levantémonos, y edifiquemos. Y confortaron sus manos para bien. Develación. El maestro interior despierta a las distintas partes del alma. Veis el mal en que estamos. Jerusalén desierta es el corazón sin Dios. Reedificar el muro significa reconstruir la fortaleza espiritual para dejar atrás la vergüenza del pecado. El iniciado recibe la confirmación del ser y del rey interno. La fuerza viene de lo alto. Levantémonos y edifiquemos es el grito del alma que decide trabajar en la gran obra. Mensaje 19. Mas habiéndolo oído Sanbalat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, escarnecieron de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? 20. Y les volví respuesta, y les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni justicia, ni memoria en Jerusalén. Develación. Los tres adversarios simbolizan los tres traidores. El demonio del deseo, de la mente y de la mala voluntad. Ellos siempre ridiculizan el trabajo espiritual, poniendo en duda su legitimidad. El verdadero discípulo sabe que la fuerza viene del Dios íntimo. El ego y las tinieblas no tienen parte ni herencia en la Jerusalén interior, porque la ciudad santa pertenece solo al ser. Mensaje. Capítulo 3. 1. Y se levantó Eliasib el sumo sacerdote con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos la santificaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, aparejándola hasta la torre de Ananeel. 2. Y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur hijo de Imri. Develación. El sumo sacerdote es la parte más pura del alma. La puerta de las ovejas es la entrada de los iniciados, de las almas mansas. Santificarla es purificar el camino del sacrificio. Las torres representan las vigilias de la conciencia. Jericó representa la ciudad conquistada por Josué, símbolo de las viejas estructuras que deben ser transformadas. Sus varones edifican ahora en Jerusalén. Lo viejo redimido colabora con lo nuevo. Mensaje. 3. Y los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. 4. Y junto a ellos restauró Meremot hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam hijo de Berequías, hijo de Mesezabel. Junto a ellos restauró Sadoc hijo de Baana. Develación. La puerta del pescado alude a la obra de los apóstoles. Pescadores de hombres. El madero de la transmutación levanta la puerta, y las cerraduras significan la disciplina y la vigilancia para que no entre lo impuro. Cada nombre representa aspectos del alma que colaboran en la restauración. Meremot, Mesulam y Sadoc son partes del ser. La obra es colectiva. Múltiples facetas de la conciencia trabajan en el mismo muro. Mensaje. 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Mas sus grandes no prestaron su cerviz a la obra de su señor. 6. Y la puerta vieja restauraron Joiada hijo de Pasea, y Mesulam hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Develación. Los tecoitas representan al pueblo trabajador de la psique, pero sus grandes, los orgullosos, no se inclinan. Esto muestra que en nosotros hay fuerzas humildes que ayudan y otras altivas que se resisten al trabajo espiritual. La puerta vieja representa la sabiduría antigua, eterna, que siempre debe restaurarse. Nuevamente la madera alude al fuego sexual sublimado y las cerraduras al control consciente. El camino antiguo es el mismo sendero gnóstico eterno. Mensaje. 7. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, de parte del capitán del rey sobre la tierra de este lado del río. 8. Y junto a ellos restauró Uziel hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de Aracaim, un perfumero. Y restauraron a Jerusalén hasta el muro ancho. Develación. Los varones de Gabaón y Mizpa representan centros anímicos subordinados al ser. El capitán del rey es la voluntad del íntimo, que gobierna sobre la tierra de este lado del río. La existencia material. El platero simboliza el trabajo con la mente creadora, moldeando la plata del entendimiento. El perfumero representa la fragancia de las buenas obras y virtudes. Ambos colaboran para llegar al muro ancho, es decir, a la expansión de la conciencia iluminada. Mensaje.
9 Junto a ellos restauró también Refaías hijo de Ur, príncipe de la mitad de Jerusalén. 10 Asimismo restauró junto a ellos, y frente a su casa, Jedaías hijo de Arumaf. Y junto a él restauró a Tus hijo de Asamías. Develación. Refaías significa sanado por Yahvé. Es príncipe de la mitad de Jerusalén porque representa la sanación del corazón dividido. Su labor es unir las mitades del ser interior. El trabajo frente a su casa significa que cada cual debe restaurar primero su propio templo íntimo. Nadie puede edificar en Jerusalén si no comienza por su morada interior. Mensaje. 11 Malquías hijo de Harim y Asub hijo de Pahat Moab restauraron la otra medida y la torre de los hornos. 12 Junto a ellos restauró Salum hijo de Aloes, príncipe de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Develación. La torre de los hornos simboliza el fuego alquímico, el crisol de la transmutación. Malquías y Asub representan aspectos del ser que trabajan en el dominio del fuego interior. Salum y sus hijas muestran que tanto lo masculino como lo femenino en el alma participan en la gran obra. La región dividida se unifica en la cooperación familiar de las fuerzas internas. Mensaje. 13 La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos en el muro hasta la puerta del muladar. 14 Y reedificó la puerta del muladar, Malquías hijo de Recab, príncipe de la provincia de Betaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Develación. La puerta del valle es la entrada de la humildad y de las pruebas. Zanoa significa rechazo, simbolizando los padecimientos conscientes. El recorrido hasta la puerta del muladar muestra el tránsito necesario. De la humildad a la purificación de los desechos psicológicos. El muladar es el basural, símbolo de la purga de los defectos. Malquías representa al ser que gobierna incluso sobre lo impuro, estableciendo orden con puertas, cerraduras y cerrojos. Disciplina para contener al ego. Mensaje. 15 Y Salum hijo de Coloce, príncipe de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, y la enmaderó, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé de la huerta del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. 16 Después de él, restauró Nehemías hijo de Azbuc, príncipe de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Develación. La puerta de la fuente es el acceso a las aguas vivas, símbolo de la transmutación sexual. El estanque de Siloé evoca la purificación del alma. Las gradas que descienden a la ciudad de David son los niveles iniciáticos que conducen al corazón iluminado. Los sepulcros de David son la herencia espiritual de los patriarcas. El estanque labrado indica obra consciente y sacrificio. La casa de los valientes simboliza la fortaleza interior, la morada de las virtudes que vencen. Mensaje. 17 Tras él restauraron los levitas, Reún hijo de Bani. Junto a él restauró a Sabías, príncipe de la mitad de la región de Keila en su parte. 18 Después de él restauraron sus hermanos, Babai hijo de Enadad, príncipe de la mitad de la región de Keila. Develación. Los levitas representan el sacerdocio interior, la devoción. Cada príncipe de región simboliza una facultad que, desde su parte, aporta al muro. Toda el alma colabora en la edificación. Los hermanos trabajando juntos representan la fraternidad interna de las fuerzas anímicas. La región dividida en dos se armoniza por medio del esfuerzo común. Mensaje. 19 Y junto a él restauró Ezer hijo de Jesúa, príncipe de Mizpa, la otra medida frente a la subida de la armería de la esquina. 20 Después de él se enfervorizó a restaurar Baruc hijo de Zabai la otra medida, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib sumo sacerdote. Develación. Ezer significa ayuda. Trabaja frente a la subida de la armería. Allí donde se forjan las armas del guerrero espiritual. La esquina es el ángulo de la rectitud, punto de apoyo de toda construcción. Baruch significa bendito. Su fervor indica entusiasmo místico. La esquina y la puerta de la casa sacerdotal representan el paso del trabajo externo a lo sagrado. Mensaje. 21 Tras él restauró Meremot hijo de Urías hijo de Cos la otra medida, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el cabo de la casa de Eliasib. 22 Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la campiña. Develación. Meremot trabaja en el interior del templo. Desde la entrada hasta el cabo indica una restauración completa. No solo fachada, sino toda la extensión del santuario interior. Los sacerdotes de la campiña representan las virtudes simples y naturales, no refinadas, pero puras. Incluso los oficios humildes aportan al muro de Jerusalén, porque toda chispa del ser tiene su parte en la obra. Mensaje.
23 Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías hijo de Ananías, cerca de su casa. 24 Después de él restauró Binui hijo de Henadad la otra medida, desde la casa de Azarías hasta el rincón de la esquina. Develación. Benjamín representa la fuerza del alma más pequeña, humilde y dócil. Asub, el trabajo interior frente a lo propio. Azarías significa llave ha ayudado y alude al auxilio divino en la hora íntima. Cada cual edifica frente a su casa. La autorreforma comienza en el propio templo. Binui representa el entendimiento iluminado. La esquina es el símbolo de la estabilidad de la doctrina. Cada muro necesita de su ángulo firme. La obra va de casa en casa hasta llegar al fundamento de la esquina, es decir, al Cristo. Mensaje. 25 Palal hijo de Uzai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías hijo de Faros. 26 Y los netineos estuvieron en Ofel, la fortaleza, hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre que sobresale. Develación. La torre alta es la vigilancia de la conciencia, que surge de la casa del rey interior. El patio de la cárcel alude a la humanidad prisionera del ego. Palal y Pedaías representan fuerzas liberadoras que trabajan junto a la torre de la vigilancia. Los netineos eran servidores del templo. Aquí simbolizan las fuerzas humildes del alma, dedicadas al servicio. Ofel, la fortaleza, es la defensa de la conciencia. La puerta de las aguas es el acceso a las aguas purificadoras de la transmutación. Orientada al oriente, señala al sol espiritual. Mensaje. 27 Después de ellos restauraron los tecoitas la otra medida, enfrente de la gran torre que sobresale, hasta el muro de Ofel. 28 Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Develación. Los tecoitas son el pueblo trabajador que, aunque algunos no se inclinan, otros sí colaboran fervorosamente. La gran torre que sobresale es la vigilancia superior que protege el muro. La puerta de los caballos alude a la fuerza instintiva y a la energía vital. Los sacerdotes trabajan aquí porque es necesario santificar las pasiones animales y convertirlas en nobleza espiritual. Mensaje. 29 Después de ellos restauró Sadoc hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. 30 Tras él restauró Ananías hijo de Selemías, y Anún hijo sexto de Salaf, la otra medida. Después de él restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Develación. Sadoc significa justo. La justicia debe comenzar en el hogar íntimo. Semaías, guarda de la puerta oriental, es el vigilante de la entrada del sol espiritual. La vigilancia permanente hacia la luz. Ananías significa gracia de Dios. Mesulam, amigo. Cada cual representa virtudes que restauran con humildad. Trabajar frente a la cámara significa restaurar la intimidad del corazón. Mensaje. 31 Después de él restauró Malquías hijo del platero, hasta la casa de los netineos y de los tratantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. 32 Y entre la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los tratantes. Develación. La puerta del juicio es la ley del karma. Allí se pesa la obra de cada uno. Los tratantes representan las transacciones de la vida. Cada acto es una negociación ante la justicia divina. La sala de la esquina es el lugar de la rectitud. El tramo final une la puerta de las ovejas, las almas puras, con la sala de la esquina, la justicia. Los plateros y tratantes son símbolos del trabajo mental y de los intercambios de la vida que, purificados, sirven para la edificación espiritual. Mensaje. Capítulo 4. 1 Y fue que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se encolerizó y se enojó en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. 2 Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Les han de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en tiempo? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Develación. Sanbalat simboliza el yo psicológico que se opone a la construcción interior. El ego se irrita cuando el alma se decide a levantar los muros del templo. El escarnio es la burla del demonio interno contra el trabajo místico. El ejército de Samaria representa a las legiones de defectos. Preguntan con burla: ¿qué hacen estos débiles? Es la voz del ego que desprecia la fragilidad del alma. Sin embargo, las piedras quemadas del polvo, las experiencias pasadas, incluso las caídas, pueden ser resucitadas por la fuerza del Cristo íntimo. Mensaje. 3 Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: aun lo que ellos edifican, si subiere una zorra derribará su muro de piedra.
4. Oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. Develación. Tobías representa las fuerzas tenebrosas que siempre se burlan de la gran obra. La zorra simboliza la astucia del yo psicológico, que si no se vigila puede derribar fácilmente el trabajo interno, aunque éste parezca sólido como piedra. La súplica al Eterno pide que las fuerzas negativas se enfrenten a su propio karma. La tierra de su cautiverio es el inframundo psicológico, donde los yoes quedan atrapados por la ley. Mensaje. 5. Y no cubras su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. 6. Más edificamos el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Develación. Aquí se pide que los defectos no queden ocultos en el subconsciente, sino que salgan a la luz para ser destruidos. Quien se indigna contra la obra es el ego mismo, que odia la construcción del templo interior. A pesar de los ataques del yo pluralizado, el iniciado persevera. El muro hasta su mitad señala un avance parcial en la gran obra, donde la voluntad y la fe mantienen la continuidad. Mensaje. 7. Y acaeció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que se había puesto remedio a los muros de Jerusalén, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho. 8. Y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén, y a hacerle daño. Develación. Cuando los portillos del alma, las grietas del psiquismo, empiezan a cerrarse, las fuerzas tenebrosas arrecian su furia. Sanbalat y Tobías son símbolos de los agregados psíquicos que no quieren perder dominio sobre el hombre. Todos los defectos conspiran dentro del alma para impedir la edificación de la ciudad santa. Jerusalén es el corazón purificado, y los egos luchan contra él. Mensaje. 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda de día y de noche sobre los que edificaban. 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Develación. La oración es la defensa espiritual. La vigilancia psicológica de día y de noche es el recuerdo de sí, el estado de alerta percepción, para no ser sorprendidos por el ego. Judá representa la parte del alma que reconoce la dificultad de la obra interior. El escombro es el peso de los yoes, los defectos acumulados, que hacen débil la voluntad. Mensaje. 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. 12. Pero sucedió, que cuando vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso 10 veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. Develación. El ego se oculta en el subconsciente, esperando momentos de inconsciencia para atacar. Quiere matar la aspiración espiritual y detener la gran obra. Las partes del ser advierten constantemente sobre los peligros. 10 veces simboliza la ley, el dharma que señala al iniciado las múltiples formas en que el ego acecha. Mensaje. 13. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse el pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 14. Después miré, y me levanté, y dije a los principales y a los magistrados, y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Develación. El maestro interior ordena las fuerzas del alma. Las espadas, lanzas y arcos son los poderes de la conciencia despierta y de la transmutación, armas sagradas contra los yoes. El recuerdo del ser es el mayor poder. Se exhorta a no temer al ego, sino a luchar por las partes del alma, hermanos, hijos, mujeres, casas, que deben ser liberadas del dominio psicológico. Mensaje. 15. Y sucedió que, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. 16. Más fue que desde aquel día la mitad de los jóvenes trabajaban en la obra, y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos, y arcos, y corazas. Y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Develación. Cuando el iniciado comprende los ardides del ego, la luz del ser destruye sus planes. Entonces cada parte del alma vuelve a la obra, cada cual cumpliendo su función en el templo interior. El trabajo es siempre doble. La mitad dedicada a la construcción interna y la otra mitad en defensa activa contra el ego. Los príncipes simbolizan las fuerzas superiores del ser que sostienen y vigilan la tribu interior de Judá, la voluntad solar. Mensaje. 17. Los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Develación.
El muro es la muralla interior del alma que debe levantarse contra las pasiones. Edificar con una mano y sostener la espada con la otra significa trabajar en la gran obra, construyendo el templo interno, mientras se combate al ego animal con la espada flamígera de la voluntad y del verbo. La espada ceñida a los lomos indica la transmutación sexual, pues el poder creador es la fuerza que sostiene la edificación espiritual. La trompeta es el sonido del verbo, la vibración sagrada que convoca a las almas y despierta la conciencia. Mensaje 19. Y dije a los principales, y a los magistrados y al resto del pueblo: la obra es grande y larga, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. 20. En el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí a nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Develación. La gran obra es ardua y extensa, y cada iniciado trabaja en su propia parcela de la muralla interior. La separación simboliza la soledad del camino iniciático. Cada alma debe levantar su propio muro contra el abismo. La voz de la trompeta es el llamado de lo alto, la señal de la jerarquía divina. Reunirse en ese sonido significa congregarse en el verbo, pues el Logos es quien libra la batalla verdadera contra los demonios internos. Mensaje 21. Y nosotros trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. 22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén, y háganos de noche centinela, y de día a la obra. 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis siervos, ni la gente de guardia que me seguía, desnudamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para lavarse. Develación. Trabajar de alba a estrellas significa que la disciplina iniciática cubre todo el trayecto de la vida, desde el despertar hasta la muerte. Las lanzas simbolizan la vigilancia de la energía creadora, que debe guardarse constantemente contra la tentación. Jerusalén es la ciudad celestial interior, la conciencia despierta. Velar de noche es permanecer atentos en el sueño, transformando las tinieblas en luz. Trabajar de día es realizar las obras de rectitud en la vigilia. El vestido es la armadura de la conciencia, la vestidura de luz. No desnudarlo significa no abandonar la vigilancia espiritual. Solo se desnuda uno para lavarse, es decir, para purificarse en las aguas de la transmutación y del arrepentimiento. Mensaje. Capítulo 5. 1. Entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus mujeres contra los judíos sus hermanos. 2. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos comprado grano para comer y vivir. Develación. El clamor del pueblo es el grito del alma oprimida por los propios defectos. El conflicto no es con extraños, sino con los mismos hermanos, es decir, con las partes internas corrompidas que esclavizan a la conciencia. El grano es el símbolo del pan espiritual. Muchos buscan alimentarse del conocimiento, pero lo compran, es decir, lo adquieren externamente, sin cultivarlo en su interior. Mensaje. 3. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, y nuestras viñas, y nuestras casas, para comprar grano en el hambre. 4. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Develación. La tierra, las viñas y las casas son las facultades internas del alma. Empeñarlas significa perder valores espirituales por el hambre del mundo material, por la necesidad ilusoria que arrastra a la esclavitud psicológica. El tributo al rey representa el karma. Cuando el alma se endeuda con malas acciones, debe pagar con sufrimientos. Tomar dinero prestado es depender de energías ajenas, de voluntades externas, en vez de trabajar con la propia fuerza interior. Mensaje. 5. Y ahora, dado que la carne de nuestros hermanos es como nuestra carne, y sus hijos son como nuestros hijos. Y he aquí que nosotros sujetamos nuestros hijos y nuestras hijas a esclavitud, y hay algunas de nuestras hijas sujetas. Mas no hay facultad en nuestras manos para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Develación. Los hijos e hijas son los valores del alma, las virtudes nacientes. Están sujetos a esclavitud cuando el ego los domina y los vende al mundo. La impotencia para rescatarlos indica que, sin la gnosis y sin la obra interior, el hombre está atado a fuerzas ajenas que poseen sus viñas, es decir, su energía creadora. El enojo del profeta simboliza la indignación de la conciencia, despierta al ver el estado lamentable de las almas vendidas al ego. Es el fuego interior que empuja a luchar contra la esclavitud psicológica y restaurar el orden divino. Mensaje. 7. Entonces lo medité para conmigo, y reprendí a los principales y a los magistrados, y les dije: ¿tomáis cada uno usura de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. 8. Y les dije:
Nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles, conforme a la facultad que había en nosotros, y vosotros aún vendéis a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Develación. La usura es la explotación espiritual. El ego exige siempre más energía vital de la que el alma puede dar. Reprender a los principales es amonestar a los defectos que gobiernan la psiquis, pues ellos son los que cobran tributo de la esencia. El rescate simboliza la liberación del alma de la esclavitud del mundo. Pero si luego el iniciado vuelve a vender sus valores al ego y a los placeres externos, incurre en doble esclavitud. El silencio es la impotencia del yo, que no puede justificarse ante la luz de la conciencia. Mensaje 9. Y dije: no es bien lo que hacéis, no andaréis en temor de nuestro Dios, por no ser el oprobio de los gentiles enemigos nuestros. 10. También yo, y mis hermanos, y mis criados, les hemos prestado dinero y gano. Soltémosles ahora de esta carga. Develación. El temor de Dios es reverencia y respeto a la ley divina. No cumplirla convierte al iniciado en burla de las fuerzas tenebrosas, pues los enemigos internos celebran cuando el alma cae en corrupción. El dinero y el grano son símbolos de energías y conocimientos entregados para el bien. Soltar la carga significa no exigir más de lo que el alma puede dar, sino liberar y dar desinteresadamente, como lo hace el Cristo íntimo. Mensaje 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, y sus casas, y hasta la centésima parte del dinero y del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. 12. Y dijeron: devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y los juramenté que harían conforme a esto. Develación. Devolver las tierras, viñas, olivares y casas es restituir al alma sus facultades perdidas. La tierra es el cuerpo, la viña la energía creadora, el olivar la sabiduría, y la casa el templo interior. El grano, vino y aceite son los símbolos del alimento espiritual que debe ser entregado sin interés ni usura. La decisión de devolver simboliza el arrepentimiento de las fuerzas equivocadas dentro de nosotros. El juramento ante los sacerdotes representa la alianza con lo sagrado, el compromiso interior de obedecer la ley. Mensaje 13. Además sacudí mi vestido, y dije: así sacuda Dios de su casa y de su hacienda a todo varón que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron al Señor. Y el pueblo hizo conforme a esto. 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese capitán de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del capitán. Develación. Sacudir el vestido es sacudir la conciencia. Quien no cumple con la obra será despojado de la luz y quedará vacío de valores anímicos. El amén es la aceptación profunda de la ley, y la alabanza al Señor es la entrega de la voluntad al ser. No comer el pan del capitán es no aprovecharse del poder ni de los privilegios mundanos. Es la renuncia voluntaria del iniciado a las prebendas materiales, permaneciendo en humildad y pureza. Mensaje 15. Mas los primeros capitanes que fueron antes de mí, cargaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. 16. Además de esto, en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí a la obra. Develación. Los antiguos capitanes son los egos que gobiernan en la psiquis, siempre explotando y sometiendo al alma. Pero el iniciado, por temor reverente a Dios, renuncia a tales abusos, mostrando el ejemplo de rectitud. Restaurar el muro es trabajar en la defensa del alma, sin buscar ganancias materiales ni heredades. Todos los criados en la obra significa que todas las partes del ser interno deben unirse en la tarea de levantar la muralla contra el ego. Mensaje 17. También tuve 150 hombres de los judíos y magistrados, y los que venían a nosotros de los gentiles que están en nuestros contornos a mi mesa. 18. Y lo que se aderezaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, y aves también se aparejaban para mí, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del capitán, porque la servidumbre de este pueblo era grave. 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo. Develación. La mesa es el altar interior donde se congregan las fuerzas conscientes. Los 150 hombres simbolizan la convocatoria amplia de facultades, judías y gentiles, que deben sentarse juntas en el banquete del ser. Es la armonía entre fragmentos del alma cuando el iniciado preside la obra. Las viandas son misterios. El buey representa la fuerza pura y trabajadora, las ovejas escogidas las virtudes purificadas y las aves los mensajeros del espíritu.
La provisión constante indica que el maestro recibe del altar interno. No toma del pan del capitán, no se alimenta de privilegios ni de explotaciones mundanas, porque conoce la pesada servidumbre que oprime al pueblo. Es la plegaria del iniciado que siembra obras en el corazón de los hombres. Pide al ser la memoria misericordiosa que coseche frutos. No es vanidad, es anhelo de que la semilla ética y el servicio sean reconocidos por la ley divina y transformen su destino. Mensaje. Capítulo 6. 1. Y fue que habiendo oído Sanbalat, y Tobías, y Gesén el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que había yo edificado el muro, y que en él no quedaba portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto puertas en las portadas, 2. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven, y pactaremos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Develación. Los nombres de los enemigos son las voces discordantes del interior que escuchan el avance del discípulo. Que no quedaba portillo nos muestra que la obra progresa y cierra puertas a las pasiones. La advertencia entre paréntesis revela que aún faltan cierres prácticos, puertas que requieren firmeza para evitar intrusiones. La seducción del pacto es la táctica del ego. Ofrecer conciliación para luego traicionar. El campo de Ono es el terreno de lo cotidiano donde la distracción y la traición se ocultan tras la apariencia de acuerdo. Discernir la intención es la prueba del vigilante. Mensaje. 3. Y les envié mensajeros, diciendo: yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. 4. 4 veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto por 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Develación. La respuesta del maestro es lección de prioridad. La gran obra exige constancia. Dejar la muralla, aunque parezca una reunión social, es abandonar la defensa del alma. La excusa no es evasión, sino fidelidad al deber interior. La repetición de la tentación muestra su perseverancia. 4 veces apunta a la persistencia de los 4 rincones del mundo que intentan distraer. Responder con la misma firmeza es mantener la línea y no negociar con los mecanismos de dispersión. Mensaje. 5. Entonces Sanbalat me envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. 6. En la cual estaba escrito: se ha oído entre los gentiles, y Gesén lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. Y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Develación. La 5ª vez viene con evidencia pública. La calumnia se transforma en documento. La carta abierta es la difusión del engaño. Así operan los enemigos. No basta contentar en privado, buscan deshonrar en público. El rumor de rebelión y ambición es la vieja artimaña que desequilibra al guía. Acusar al verdadero servidor de ansias de poder. En clave interna, son las voces del orgullo que proyectan sobre el maestro la ambición que ellas mismas albergan. Mensaje. 7. Y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo: rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. 8. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Develación. Los profetas falsos son las insinuaciones de la vanidad y la búsqueda de seguidores. Presentan la tentación como certeza para que el poder humano intervenga. Es la estrategia de la corrupción, usar la apariencia de santidad para alcanzar tronos. La respuesta es limpia y directa. Exponer la invención del adversario desenmascara la mentira. El discernimiento que revela la raíz del ataque, de tu corazón tú lo inventas, es la arma del profeta. Nombrar el origen del engaño y no dejar que prospere. Mensaje. 9. Porque todos ellos nos ponían miedo, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios. 10. Vine luego en secreto a casa de Semaías hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: juntémonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Develación. El miedo es la táctica favorita del ego y de las fuerzas tenebrosas. Debilitar las manos, es decir, quebrantar la voluntad en la gran obra. La súplica a Dios es invocar el auxilio de lo alto, para que la energía creadora y la voluntad divina fortalezcan al trabajador interno. El falso profeta aconseja refugiarse en el templo material, como si el miedo pudiera justificarse con religiosidad externa. Cerrarse en el templo simboliza huir hacia el fanatismo o la evasión, en lugar de enfrentar al ego con valor. Mensaje. 11. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién hay como yo que entre al templo y viva? No entraré. 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían alquilado por salario. Develación.
El verdadero iniciado no huye ni busca seguridad en refugios ilusorios. El templo está dentro, no en los muros externos. El valor ante la muerte y el peligro es sello del discípulo que conoce su misión. Se reconoce al falso profeta porque se vende al mejor postor. La voz de Dios jamás se alquila. Las profecías compradas son las insinuaciones psicológicas que se disfrazan de revelación, pero son inspiradas por los egos enemigos del alma. Mensaje 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas obras suyos, y también de Noadías profetisa, y de los otros profetas que hacían por ponerme miedo. Develación. El objetivo del miedo inducido es hacer pecar, es decir, desviar al iniciado de la obra. Una caída da a los enemigos argumento para infamar al trabajador de la luz. Así obra el adversario. Tentar para luego acusar. El recuerdo pedido a Dios es que la ley del karma actúe. Cada obra tenebrosa tiene su retribución. Los profetas falsos que infunden miedo representan las voces internas que buscan paralizar la voluntad creadora. Mensaje 15. Se terminó pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todos los gentiles que estaban en nuestros alrededores, y cayeron mucho en sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Develación. La culminación del muro es el cierre de la obra defensiva interna. El número 52, 5 más 2 igual 7, indica perfección en el trabajo espiritual. 7 es el número de la creación consumada y la victoria sobre los enemigos internos. Cuando la obra es cumplida, los enemigos se doblegan. El ego reconoce que no fue por astucia humana, sino por el poder del ser que se levantó el muro. La victoria auténtica es testimonio de la fuerza divina. Mensaje 17. Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. 18. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado la hija de Mesulam, hijo de Berequías. 19. También contaban delante de mí sus buenas obras, y a él le referían mis palabras. Y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. Develación. Las cartas simbolizan las comunicaciones ocultas del ego con las partes débiles del alma. Aún dentro de Judá, la ciudad de la alabanza, existen traidores que se cartean con el enemigo. Los lazos matrimoniales son compromisos internos. El ego se enlaza con aspectos del alma que deberían servir a Dios, generando alianzas impuras. Esto revela cómo dentro del templo interior todavía hay elementos vendidos a las tinieblas. El enemigo siempre se disfraza de bondadoso. Sus supuestas buenas obras son fachada, mientras que secretamente busca debilitar al iniciado. El propósito final sigue siendo el mismo: sembrar miedo para quebrar la voluntad. Mensaje. Capítulo 7. 1. Y luego que el muro fue edificado, y asenté las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. 2. Mandé a mi hermano Anani, y a Ananías, príncipe del templo en Jerusalén, porque era como varón de verdad y temeroso de Dios, sobre muchos. Develación. Edificar el muro y asentar las puertas significa que la defensa del alma está completa. Los porteros son la vigilancia de los sentidos, los cantores la vibración sagrada del verbo, y los levitas la pureza de las emociones consagradas a lo divino. Anani y Ananías representan aspectos fieles del ser, la fraternidad y la verdad. Mandarlos a la guarda del templo es confiar la conciencia interior a las virtudes genuinas, aquellas que se sostienen en el temor reverente de Dios. Mensaje 3. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aun con los guardas presentes, cierren las puertas y atrancad. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia, y cada uno delante de su casa. 4. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Develación. Las puertas de Jerusalén son los sentidos del alma. No deben abrirse a la vida profana mientras la conciencia esté dormida. Solo cuando el sol del espíritu calienta, es decir, cuando la conciencia se ilumina, pueden abrirse. Los guardas son los vigilantes internos. La autoobservación y el recuerdo de sí, que deben estar siempre presentes para impedir la entrada de fuerzas tenebrosas. Cada cual en su guardia significa que cada iniciado debe vigilar su propio interior. La ciudad grande es el alma humana con sus infinitas posibilidades espirituales, pero está vacía porque el hombre todavía no ha encarnado las virtudes. Las casas no reedificadas representan los valores anímicos y espirituales que aún no se han levantado en el corazón. Mensaje 5. Y puso Dios en mi corazón que juntase los principales y los magistrados y el pueblo para que fuesen empadronados por el orden de sus linajes.
Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito. 6. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que hizo pasar Nabucodonosor rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad. Develación. El empadronamiento simboliza la necesidad de ordenar nuestras energías internas, de clasificar virtudes y defectos. El libro de la genealogía es la memoria kármica, donde está inscrito todo lo que el alma ha vivido en sus pasadas existencias. El iniciado, al mirar en su interior, encuentra escrito el destino que debe purificarse. La cautividad es la esclavitud del alma en la materia, bajo el poder de Babilonia, que representa el mundo de la confusión y del ego. Regresar a Jerusalén es retornar al corazón, a la pureza del ser, a la ciudad santa interior. Mensaje. 7. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bibai, Nehum y Baana. La cuenta de los varones del pueblo de Israel. 8. Los hijos de Paros, 2172. Develación. Cada nombre representa principios y fuerzas espirituales que acompañan al alma en su regreso a la verdad. No son simples personajes históricos, sino arquetipos divinos que actúan en la psiquis del iniciado. Paro simboliza la multiplicidad de fuerzas kármicas que deben purificarse. El número elevado representa la gran cantidad de valores que el alma trae consigo. Mensaje. 9. Los hijos de Sefatías, 372. 10. Los hijos de Ara, 652. Develación. Sefatía significa el juicio de Dios. Son aquellas partes del alma que deben pasar por el examen de la ley divina. Ara recuerda el altar del sacrificio. Indica que muchas partes del ser deben pasar por el fuego del sacrificio interior. Mensaje. 11. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. 12. Los hijos de Elam, 1254. Develación. Moab es símbolo de pasiones y tentaciones. Pahat Moab indica la necesidad de dominar esas fuerzas animales mediante Jesúa, el salvador interno, y Joab, la fuerza guerrera del ser. Elam simboliza lo oculto, lo escondido en el alma. Representa valores internos que deben manifestarse a la luz. Mensaje. 13. Los hijos de Zatu, 845. 14. Los hijos de Zakai, 760. Develación. Zatu se relaciona con el desprendimiento. Son fuerzas del alma que deben liberarse de la prisión del ego. Zakai significa pureza. Estos son los valores puros que emergen del trabajo interior. Mensaje. 15. Los hijos de Binui, 648. 16. Los hijos de Bebai, 628. Develación. Binui alude a la comprensión, Bina. Representa las facultades de discernimiento espiritual que nacen en el iniciado. Bebai está vinculado al deseo de retorno. Representa las almas que buscan regresar a la divinidad. Mensaje. 17. Los hijos de Azgad, 2622. 18. Los hijos de Adonicam, 667. Develación. Azgad significa el ejército poderoso. Son las huestes internas del ser que ayudan a vencer en la batalla espiritual. Adonicam simboliza la sumisión al Señor interior. El número indica el esfuerzo arduo del iniciado en la purificación. Mensaje. 19. Los hijos de Bibai, 2067. 20. Los hijos de Adín, 655. Develación. Bibai se relaciona con el crecimiento y la expansión de la conciencia. Son valores que se multiplican en el alma despierta. Adín alude a delicadeza y finura. Representa virtudes sutiles que se gestan en lo profundo del corazón. Mensaje. 21. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. 22. Los hijos de Asum, 328. Develación. Ater significa resto o remanente. Son pequeñas partes del ser que, bajo la guía de Ezequías, la fuerza de Dios, permanecen fieles. Asum significa generosidad. Son virtudes altruistas que emergen en el alma regenerada. Mensaje. 23. Los hijos de Bezai, 324. 24. Los hijos de Arif, 112. Develación. Bezai se vincula con la humildad. Representa fuerzas internas que ayudan a disolver el orgullo. Arif significa cosecha. Son valores recogidos por el trabajo espiritual a lo largo de las vidas. Mensaje. 25. Los hijos de Gabaón, 95. 26. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Develación. Gabaón simboliza lo alto, la colina sagrada. Son partes del alma que aspiran a las cumbres espirituales. Belén es la casa del pan, símbolo del Cristo íntimo que nace en el pesebre del corazón. Netofa representa la gota, la semilla espiritual.
Juntos significan la gestación del Cristo íntimo en el corazón del iniciado. Mensaje. 27 Los varones de Anatot, 128. 28 Los varones de Bet Azmavet, 42. Develación. Anatot representa la interioridad del alma que busca la verdad en la soledad. El número 128 indica las pruebas iniciáticas que debe pasar el discípulo en la senda de la purificación mental. Bet Azmavet significa casa de la muerte. Son los trabajos en la novena esfera, donde el alquimista debe morir en sí mismo. El número 42 alude a los juicios del karma que purifican el alma. Mensaje. 29 Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. 30 Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Develación. Kiriat Jearim simboliza la ciudad de los bosques, Cafira la expiación y Beerot los pozos interiores. Los 743 son los estados de conciencia que el iniciado debe integrar para conquistar la ciudad celeste. Ramá es la elevación del alma, Jeba la fortaleza interior. El número 621 señala la suma de fuerzas entre la mente superior y el corazón para sostener la obra. Mensaje. 31 Los varones de Micmas, 122. 32 Los varones de Betel y de Ai, 123. Develación. Micma significa tesoro oculto. Los 122 son los aspectos velados de la sabiduría que solo se entregan al iniciado que trabaja en silencio. Betel es la casa de Dios, Ai es la ciudad arruinada. El 123 muestra la unión del templo interno con la transmutación de las ruinas psicológicas. Mensaje. 33 Los varones del otro Nebo, 52. 34 Los hijos del otro Elam, 1254. Develación. Nebo es el dios de la sabiduría caldea. El 52 recuerda las semanas del año, el eterno ciclo donde el iniciado debe renovar la luz. Elam representa lo oculto y lo escondido. El 1254 revela el misterio de los arcanos mayores multiplicados en la alquimia. Mensaje. 35 Los hijos de Arim, 320. 36 Los hijos de Jericó, 345. Develación. Arim significa consagración. Los 320 son la suma de los grados de purificación en el fuego sagrado. Jericó es la ciudad de la luna, símbolo de la mente. El 345 es el número de la transfiguración que se logra venciendo los defectos lunares. Mensaje. 37 Los hijos de Lod, Hadid y Ono, 721. 38 Los hijos de Senaa, 3930. Develación. Lod significa nacimiento, Hadid agudeza y Ono fuerza. Los 721 son los estados de conciencia que surgen del nuevo nacimiento en el espíritu. Senaa quiere decir espinos. Los 3930 son los obstáculos del camino que se convierten en peldaños hacia la luz mediante el sacrificio. Mensaje. 39 Los sacerdotes. Los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. 40 Los hijos de Imer, 1052. Develación. El sacerdocio interior corresponde al poder del alma despierta. Jedaía significa Dios conoce. Los 973 son los grados de fe y de ciencia sagrada que edifican al iniciado. Imer representa el hablar claro, la palabra creadora. El 1052 señala la fuerza del verbo cuando es casto y puro. Mensaje. 41 Los hijos de Pasur, 1247. 42 Los hijos de Arim, 1017. Develación. Pasur significa prosperidad extendida. El 1247 es la abundancia espiritual que viene tras la muerte del ego. La consagración, Arim, se repite, pues el sacerdocio es múltiple. El 1017 muestra el triunfo de la unidad, 1, sobre la multiplicidad de los 10, 10, y el retorno al espíritu, 7. Mensaje. 43 Los levitas. Los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. 44 Los cantores. Los hijos de Asaf, 148. Develación. Los levitas son la fuerza de la transmutación. Jesúa es la salvación, Cadmiel significa delante de Dios, y Odavías, alabanza de Yah. El 74 indica los 7 cuerpos más el 4 de la obra material. El canto sagrado eleva el alma. Asaf simboliza al músico de lo divino. Los 148 son vibraciones de la música interna que transforman la psique. Mensaje. 45 Los porteros. Los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acú, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138. 46 Los netineos. Los hijos de Cía, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot. Develación. Los porteros custodian las puertas del templo interior.
Cada nombre es una virtud, y los 138 señalan la vigilancia constante que el discípulo debe ejercer sobre sus sentidos. Los netineos son servidores del templo. Representan las fuerzas humildes que cooperan en el trabajo secreto del alma. Mensaje. 47 Los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón. 48 Los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai. Develación. Son jerarquías invisibles que sostienen el orden espiritual. Estas casas expresan el trabajo en lo oculto, en el silencio, donde se levanta la verdadera obra. Mensaje. 49